De nuevo se discute una reforma al sistema político. Los políticos están preocupados de resolver los problemas políticos que ellos mismos generan. El sistema político, una palabra pomposa para nombrar algo como importante. Si fuera un lugar, sería un anfiteatro griego donde se toman las grandes decisiones. ¿Dónde estás? En el sistema político, donde se discute el futuro de la patria, donde se juntaría Jefferson con Franklin a decidir el destino de la independencia estadounidense. Esto es una ironía, obviamente, pero lo que quiero decir es que defender esta nueva reforma al sistema político, me parece, se ha convertido en una obsesión en el círculo de la desconexión. Pero ¿a qué se refieren en la práctica los que están impulsando esta nueva reforma al sistema político? Se refieren a un proyecto de ley de artículo único que, si pudiera ponerle título, sería Ley para aumentar el poder for dummies, o sea, Ley para aumentar el poder para mensos. Vamos enseguida a su contenido, pero antes de eso, ¿cuál es la justificación para reformar el sistema político? Han repetido insistentemente tres argumentos, los mismos que incluye el proyecto de ley. 1. Hay que acabar con la fragmentación. En el 2015, cuando se sustituyó el sistema electoral binominal por el actual proporcional, los políticos Elizalde, Rincón, Peñailillo y tantos otros dijeron que era imprescindible para tener mayor representatividad y reconstruir la confianza entre los ciudadanos y los políticos para poder gobernar, ya que el Congreso tendría mayor legitimidad y por lo tanto daría el espacio para nuevas fuerzas políticas y movimientos. Además, en ese entonces aprovecharon de aumentar el número de diputados y senadores, de meter cuotas de género, regular el financiamiento político, entre otras cosas. Ahora dicen que esa mayor representatividad que ellos mismos empujaron se llama fragmentación y sería la justificación para esta nueva reforma. Ahora les molestó, el 2015 les gustaba, a pesar de que les dijeron en todos los tonos que el resultado iba a ser justamente la fragmentación. No les importó. Y hoy, sin reconocer que una vez más se equivocaron, empujan otra reforma al sistema, igual o peor que la del 2015, porque castiga al elector. En fin, siempre usan una mala excusa, equivocada o falaz. Segundo argumento que nos dan, hay que reformar el sistema político. Si no, no se puede avanzar en las reformas importantes para la ciudadanía. ¿Les suena? Echarle la culpa al sistema político es como echarle la culpa al clima. Es la excusa más cómoda para el prototipo del político irresponsable que le echa la culpa a alguien más. Es problema del sistema, tenemos que reformar el sistema. ¿Se acuerda de la cloaca de Hermosilla, del escándalo de los audios? Ahí la culpa era de Hermosilla y del sistema de nombramiento de los jueces. No de los jueces mentirosos o poco probos, ni de los políticos y operadores sin ética o defraudadores. No, la culpa es del sistema, igual que ahora. Tercer argumento, que repiten, parecido al anterior. Es necesaria la reforma al sistema político para poder llegar a acuerdos transversales. Este supuesto es falso. Le daré algunos ejemplos de los acuerdos a los que han llegado últimamente. Recién se aprobaron la reforma tributaria y la ley de presupuesto del ministro Marcel. También se han aprobado reformas laborales, las 40 horas, la ley Karin de perspectiva de género y varias otras. El año pasado se aprobó en tiempo récord la reforma constitucional que abrió el segundo proceso constitucional que nadie quería, salvo los políticos, y después de un acuerdo amplísimo y transversal, repetían ellos mismos. La ley antihombre, las leyes electorales, algunas leyes de seguridad, hasta para la ley que crea el Día Nacional de la Cueca Porteña, llegaron a acuerdos. Mire, ¿hay complejidad a la hora de legislar? Sí. ¿Esto significa que no se pueden lograr acuerdos? No, este no es el problema. El problema parece estar en los acuerdos a los que arriban y, consecuentemente, los delirios que muchas veces aprueban. Y la guinda de la torta de sus malos acuerdos sería que aprueben esta reforma constitucional para cambiar el sistema que agrandará el poder de los partidos políticos. ¿Qué dice el proyecto de ley hasta el momento? Simple. 1. Se establece un umbral legal del 5% nacional. Los votos de los partidos que no lleguen a esa proporción no pueden tener un escaño en el Congreso, a menos que tengan 8 parlamentarios o más. Esto significará que candidatos con alta votación en regiones con menos población puedan quedarse sin escaño en el Congreso si sus partidos no consiguen suficientes votos a nivel nacional, fomentando un sesgo centralista. O sea,
Un candidato con muchos votos no llegará al Congreso si su partido no alcanza el 5%. Inexplicable para sus electores, ¿o no? Además, este umbral no va a impedir que existan parlamentarios que hayan obtenido pocos votos, por ejemplo, menos del 1%, y que consigan un escaño. Bien artificial el umbral, ¿o no? Prohibir los pactos electorales entre partidos políticos podría ser un mecanismo más adecuado, o al menos más natural, para conseguir menos fragmentación. Los partidos chicos que no tengan suficientes candidatos o tengan proyecciones de resultados débiles van a unirse a otros y con eso se podría conseguir tener menos partidos. La otra genialidad del proyecto de ley. 2. Cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. Y también cesará en su cargo el independiente que, elegido en la lista de un partido, comience a militar en otro o renuncie al comité parlamentario del partido que lo llevó. ¿Sabe quién elegirá al reemplazo? El partido político que hubiere declarado su candidatura. ¿Y a quién puede designar a dedo? A cualquiera. ¿Se da cuenta por qué el nombre de la ley debería ser Ley para aumentar el poder para Damis? ¿Alguien ha pensado en los ciudadanos que votaron por el parlamentario que ahora podrá ser reemplazado por un operador político o amigo del dirigente de turno del partido respectivo? ¿No les interesa en serio la voluntad del elector? ¿Dónde quedó la importancia de ejercer el poder del voto? ¡Qué grosera la manera de debilitar la soberanía popular que encontraron! A esta aberración la han llamado norma antidíscolos. Entienden por díscolos a aquellas personas que dejan de promulgar las ideas partidistas. Pero, ¿qué pasará en los casos en que es el partido el que se aparta de su doctrina y principio? Lo hemos visto. ¿Quién es el díscolo en ese caso? ¿Qué pasará cuando alguien se vea incentivado a renunciar porque le hacen bullying en su partido, porque lo sacan de las comisiones en el Parlamento o lo sometan a alguna otra medida de presión? Perderá el escaño. ¿Y este castigo entonces para quién es? Sin duda también para los ciudadanos que lo eligieron, porque su voto no va a valer nada y se quedarán por secretaría sin el representante que ellos eligieron. Cuando pase esto, el partido se limitará a responder: sacamos a tu representante porque se portó mal, perdón, porque renunció al partido, y designamos a puerta cerrada a su reemplazo. Te presento a tu nuevo diputado, elegido por mí, ojalá te represente. Hay ocasiones en que los partidos incluso merecen tener díscolo, porque escriben principios y doctrinas en sus páginas web, pero que a la hora de defenderlos no hay nadie que lo haga, salvo un díscolo por ahí. De aprobarse este proyecto de ley estaríamos, en mi opinión, en un escenario político enervante, donde la voluntad de los ciudadanos sería rehén subordinado a los dirigentes de los partidos políticos. Es el mundo al revés, y aunque algunos lo ven, son pocos los incumbentes que se atreven a explicitarlo por temor a recibir el anatema descalificador de los ámbitos políticos. Ojalá esto cambie en la Cámara. Ya que la intención es darle más poder a los dirigentes de los partidos políticos, veamos cuál es la realidad de estas instituciones. ¿Representan a alguien? ¿Son pymes o partidos? ¿Son instituciones valoradas por los ciudadanos? A ver, sobre si representan a alguien. Tenemos presidentes electos con apenas poco más de 1000 votos, como Gloria Hood. Otros, como Leonardo Cubillo, del Partido Radical, obtuvo menos de 2000 votos. Galilea, Macaya y Isquella alcanzaron 5000 o 6000 votos al interior de sus colectividades. Ninguno, de ningún partido, tiene más del 30% de representación de sus militantes, por lo que no son precisamente los íconos de la representación política. ¿Sabe cuántos militantes tiene en total todos los partidos políticos chilenos juntos? Aproximadamente 480.000 afiliados, de un padrón electoral de más de 15 millones. O sea, apenas el 3% de los electores militan en un partido. El partido que más militantes tiene el 31 de octubre es el Frente Amplio, con aproximadamente 61.000. Lo sigue el Partido Comunista con 45.000, después los socialistas con 41.000, RN con 38.000, igual que el PDG, la UDI con 33.000 militantes, Republicano con 21.000, Evópoli con 17.000, Liberal con 9.000, etc. Y se han convertido en verdaderas pymes, sin ofender a los emprendedores. Los partidos, en lugar de ser agrupaciones de personas que comparten los mismos principios ideológicos y políticos y que contribuyen al funcionamiento del sistema democrático para alcanzar el bien común e interés nacional, también se han transformado en un buen negocio. ¿Sabe cuánta plata de nuestros impuestos se va a los partidos políticos? Miles de millones al año.
El partido político de más ingresos en el 2022, según los estados de resultados publicados por el CERVEL, obtuvo 2.200 millones ese año, que fue RN. El Partido Comunista tiene ingresos por 1.900 millones, la UDI por 1.700 millones, los socialistas por 1.800 millones, la ADC por más de 800 millones, Bópoli por 850 millones, el PPD por casi 600 millones, Republicano por más de 1.000 millones. Ni siquiera mencionaremos la danza de millones en ingresos y gastos que bailan para las campañas electorales que tenemos todos los años. Y tampoco nos detendremos en lo que todos sabemos, que el descrédito de los partidos políticos es enorme. Consistentemente, una de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía son precisamente los partidos políticos. Como somos nosotros los financistas de los partidos, usted y yo, deberíamos exigirle mayores esfuerzos para defender sus ideas, impulsando la agenda programática que declara perseguir, en lugar de ser meras pymes electorales, muchas veces poco transparentes, que quieren por secretaría, ahora, aumentar su poder, sentados en el trono del cambio al sistema político. Lo anterior no significa que no queramos o incluso debamos proponder a tener partidos políticos fuertes. Son tan necesarios para una democracia, pero para esto tienen que hacer la pega a sus dirigentes, captar y formar militantes, promover candidatos que cumplan con mínimos estándares para evitar el transfugismo de los que salen electos, tener mecanismos internos que no permitan las transacas personales de los amigos ni toleren la falta de probidad. Establecer umbrales, ahora sí, para que los presidentes de los partidos sean elegidos con un mínimo de votos de sus militantes. Revisar el sistema de financiamiento para hacer más eficiente el gasto público, si es que se revisa y sigue siendo público. Elevar los requisitos para ser diputado o senador. Evaluar un sistema electoral que dé más garantías de gobernabilidad, que es lo que dicen que buscan ahora, como el binominal. Reducir la cantidad de parlamentarios, entre otras medidas. Pero no intentar acomodarse menoscabando la voluntad popular. Por último, paso a recordarle algunos intentos de cambio al sistema político que se han rechazado. Primer intento en el 2022. La oscura Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional resolvió dejar en la propuesta constitucional un parlamentarismo unicameral de facto, eliminando el Senado, un presidencialismo mal atenuado, la consagración de la desigualdad ante la ley, escaños reservados plurinacionales, paridad, etc. En resumen, la Convención ofrecía a los chilenos un experimento de sistema político que por suerte fue rechazado. Segundo intento, en el 2023, la propuesta del Consejo Constitucional también contemplaba este umbral del 5% de los votos en la elección de los diputados, lo mismo que ahora. Por suerte, también fue rechazada, pero insisten y son audaces, porque incluso usan esta propuesta rechazada, la del 2023, como argumento para pintar de aceptable su reforma de ahora. Leo textual lo que dice un atrevido Hernán Larraín, abro comillas: entendemos este proyecto como un fruto del consenso técnico de los expertos del segundo proceso constitucional que fueron elegidos por los propios parlamentarios. Cierro comillas. ¿A quién le importa? ¿Se habrá enterado que se rechazó esa propuesta? Y sigue peor, cuando señala que si este proyecto abre un debate legislativo amplio, no tiene ninguna posibilidad de aprobarse. O sea, al que le gusta el diálogo para llegar a malos acuerdos, ahora no quiere dialogar. En fin, esta reforma al sistema político busca sacarse de encima a los molestosos y achicar la competencia. El castigado es el elector, no solo el parlamentario que renuncia. Deberíamos tener partidos fuertes, pero no por secretaría, con ajustes sensatos. Es evidente la intención de la reforma, que es pasar del poder del voto ciudadano al poder partidario para designar parlamentarios. Si le hace sentido lo que hemos comentado, podría hacerle saber a su diputado que se opone a esta reforma que lo ninguneará y que si la aprueba no le dará su voto para la reelección, aunque después valga poco. Soy Rocío Cantuarias para FNM.